Les comentaba que en estas láminas los colores solamente están diferenciando los órganos, en este caso el útero, y en un color aparte la vagina. Pero desde el punto de vista del origen embriológico, recuerden que el útero es formado por los conductos paramesonéfricos hasta la porción superior de la vagina. Y en este caso pues tenemos solamente la diferenciación en colores de los órganos, útero y vagina. Porque podemos ver al final como pues, la vagina eh, queda separada aquí en el himen, que es una membrana que tiene un revestimiento de unas células vaginales y de una capa también muy fina del seno urogenital. Y bueno, vamos a recordar cuando hablábamos de lo que es la formación de los órganos internos, cuando los conductos paramesonéfricos, que el ovario desciende, los conductos paramesonéfricos, se va formando una capa que se va uniendo, sostiene a la trompa hacia la pared corporal lateral. Entonces ese revestimiento que une quizás el útero, la pared corporal, es lo que se llama ligamento ancho. Este ligamento ancho me divide una región anterior y una posterior. Detrás del ligamento ancho se encuentra entonces una bolsa que es lo que se llama la bolsa, el seno recto uterino, y en la parte delantera esa misma bolsa me separa la pared abdominal anterior, que sería la útero vesical, porque divide ese espacio eh, entre el útero y la vejiga, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es ya la formación del ligamento ancho, que hace que la trompa de falopio quede en una posición superior respecto al ligamento ancho, y el útero quede en una posición posterior respecto al ligamento ancho. El desarrollo de la vagina, pues ya sabemos que la luz vaginal está separada del seno urogenital por la membrana del himen. La porción pélvica y fálica del seno urogenital forman ese vestíbulo de la vagina. El epitelio, pues, es de endodermo del seno urogenital. Recuerda que la pared fibromuscular, igual que el útero, es del mesénquima esplácnico circundante. Las glándulas parauretrales de Skene, que va a formar en el varón la próstata, en la hembra, en el sexo femenino, forman los brotes macizos glandulares en las paredes de la uretra, que son las glándulas de Skene, en las paredes de la uretra para la lubricación. Y las glándulas vestibulares de Bartolino son unas que se encuentran, son remanentes de ese seno urogenital y se encuentran a ambos lados del introito vaginal. Estas glándulas por lo general, bueno, tiende a ser muy común que se obstruyan y forman unos quistes que se llaman quistes de Bartolino o quistes de la glándula Bartolino. Y cuando se infectan, pues se forma un absceso que se llama absceso de las glándulas de Bartolini, que hay que hacer sus cirugías correctivas en la zona. Veamos entonces lo que es la formación de los órganos genitales externos. Inicialmente, la zona genital acuden células del mesénquima que provienen de la línea primitiva. Esas células migran aquí alrededor de lo que es la membrana cloacal y van formando unos pliegues alrededor de la membrana cloacal que se llaman pliegues uretrales. Y a la vez se van formando unas tumefacciones también, ¿no? Aumentan por fuera de esos pliegues uretrales otros rodetes que se llaman rodetes genitales. Los pliegues uretrales se unen en la región cefálica formando el tubérculo genital. Aunque se empiezan a diferenciar ya algunas estructuras, hasta el final de la sexta semana es imposible diferenciar lo que va a ser sexo masculino o sexo femenino. Ya posteriormente, donde empieza a generarse la diferenciación por causa hormonal, más que todo por los estrógenos, hacen que se empiece a diferenciar y veríamos que los pliegues uretrales que en el varón se cierran y se fusionan, en este caso no se fusionan, se mantienen abiertos y van a formar lo que son los labios menores y los rodetes genitales que en el varón formaban el escroto, en el sexo femenino van a formar más adelante los labios mayores. ¿Okay?
la membrana cloacal cuando se proyecta el perine, recuerda que dividían la membrana cloacal en la membrana urogenital y en la membrana anal. Bueno, en lo que quedan divididos, pues ya esto se llama membrana urogenital y alrededor de ellas que se empiezan a formar lo que van a ser labios menores y labios mayores. Aquí podemos ver entonces cómo el tubérculo en el varón, el falo del varón va a formar el pene, en la hembra va a formar es el clítoris, como los pliegues uretrales van a formar son los labios menores y los rodetes laterales van a formar son los labios mayores. Los pliegues uretrales no se fusionan como en el varón y van a quedar separados formando lo que es el vestíbulo y el introito vaginal. Veamos acá, es como la comparación, lo que va a formar escroto va a ser en la mujer los labios mayores, lo que se cierra aquí va formando un rafe medio en el testículo, en el varón, en los genitales, en la mujer no se fusionan, sino que forman labios menores y los labios mayores entonces. Vamos entonces a ver lo que son los remanentes de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos. Pues ya ustedes lo vieron en el varón, vamos a ver sobre todo lo que es en el sexo femenino, cómo los conductos mesonéfricos van a formar el epóforo y el paraóforo. Cuando vimos en la región donde descendían ya los ovarios, en ese ligamento, en lo que se llama mesoovario, donde se va a ver el epóforo y el paraóforo. Y en la parte más inferior, ya más relacionada con el útero, se forma lo que en la mujer más adulta podría generar un quiste de Gardner. Son remanentes de los conductos mesonéfricos en la mujer. Los paramesonéfricos van a formar los órganos femeninos, por lo tanto, vamos a ver que en la mujer va a formarse como remanente solamente el hidati de Morgani, que es como unas burbujas líquidas que salen de las fimbrias de las trompas uterinas. Muchas veces uno está realizando una cirugía, una cesárea, y puede apreciar cómo se ven unas burbujitas como llenas de líquido de agua, que sabemos ya que son entonces remanentes de los conductos paramesonéfricos. Esos son los remanentes. Aquí vemos entonces, bueno, lo que sería la diferenciación tanto desde los gametos del sexo masculino como el femenino, y sabemos que los conductos paramesonéfricos son los que van a formar el útero, las trompas y la parte superior de la vagina. Los derivados de ese reborde genital, vamos a ver lo que son ya conductos. Ya vimos el epóforo y el paraóforo, remanentes de los conductos mesonéfricos, y apéndice del ovario y el conducto de Gardner, remanente del conducto mesonéfrico. Ahora, de los conductos paramesonéfricos, en la mujer van a formar precisamente las trompas uterinas o la trompa de falopio, el útero, la parte superior de la vagina. Y el seno urogenital va a formar la parte inferior de la vagina y el vestíbulo vaginal. El seno urogenital definitivo en la parte superior formaría entonces la vejiga urinaria y la uretra. El tubérculo genital en el varón formaría el pene, en el sexo femenino el clítoris. Los pliegues genitales recuerden que va a formar labios menores y las tumefacciones genitales los labios mayores. Vamos a ver sobre algunas de las anomalías del aparato genital femenino. También recuerden, cuando estábamos hablando de la formación, de cómo se unían los conductos paramesonéfricos, que en su fusión formaban el útero, la vagina. Bueno, entonces si hay trastornos a este nivel, pues tenemos que ver que son deficiencias en la formación, en la unión, en la fusión de los conductos paramesonéfricos, que pueden ser fusiones incompletas, y bueno, entonces eso va a generar una serie de características diferentes de algunas malformaciones. Otras, por supuesto, pues son genéticas, por ejemplo, el caso de la intersexualidad, hay hermafroditismo, hiperplasia suprarrenal congénita, que es una de las más comunes, digenesia gonadal, anomalías del útero, donde vamos a ver la ausencia del útero, la genesia uterina, un útero doble o didelfo, útero doble con vagina única, el bicornio, el tabicado, el unicornio, y anomalías de la vagina también como un tabique vaginal, las atresia o agenesias de la vagina y el límite imperforado. Vamos a ver algunas imágenes de ellos. Lo que es las anormalidades intersexuales, el pseudohermafroditismo masculino, el femenino, el hermafroditismo verdadero y la digenesia gonadal mixta.
Algunos autores dicen que el hermafroditismo verdadero como tal no existe, que significa ambos sexos, que tiene tanto testículos como ovarios, y eso en la raza humana pues como tal pues no existe. Existe una ambigüedad donde hay testículos con tejido ovárico u ovarios con tejido testicular, pero entonces no es como tal una verdadera hermafroditismo. El pseudohermafroditismo masculino son del cariotipo genético XY, son cariotipo 46XY, pero existe una virilización deficiente de los genitales masculinos, donde va a haber de repente un pene pequeño, pero por lo general relacionado con hipospadias o abertura de la uretra en la porción inferior del pene. Va a haber síndrome de feminización testicular, deficiencia en la producción de testosterona por ausencia de la 5-alfa reductasa, eh, y que hay ausencia de reflectores androgénicos, aunque se produzcan andrógenos por el testículo, al haber ausencia de los receptores, pues no se produce como tal los caracteres sexuales masculinos secundarios. Tenemos imágenes acá, por ejemplo, donde podemos ver características fenotípicas femeninas, pero que en realidad es caracteres XY y podría, aunque se vea una distribución del vello púbico triangular, por lo general en pene pequeño y con algún tipo de trastornos en la uretra. El pseudohermafroditismo femenino, más que todo, es por niveles altos de hormona adenocorticotropina. Es uno de los más comunes y una elevación importante de la hormona adenocorticotropa produce ese tipo de trastornos que aunque tiene un carácter cromosómico femenino XX, 46XX, pues tiene ovarios, pero hay masculinización de los genitales externos. Hay hipertrofia del clítoris y una fusión parcial de los labios mayores. Vamos a ver también algunas imágenes acá sobre lo que es esta patología. Vemos, por ejemplo, aquí un sexo donde hay impresiona que sea sexo varón. Sin embargo, vamos a una secuencia, digamos, de algunas lesiones donde se puede ver un clítoris hipertrofiado porque hay canal vaginal pequeño con labios, pero es parcial esa apertura. Se hace una cirugía de corrección, fíjate que se ve una corrección protegiendo o buscando una salida de nueva salida de la uretra, y al final pues bueno, queda corregido. Van a ver, ojalá tengan la oportunidad de ver algunas de estas cirugías en cirugía pediátrica en su en su pasantía por la cirugía pediátrica. Lo que van en hermafroditismo verdadero y cariotipos 46XX, 46XY, fenotipo que puede ser tanto masculino como femenino, pero hay genitales ambiguos. Recuerden, cuando les digo genitales ambiguos, se refiere a que puede ser un pene pequeño y por lo general con hipospadia o clítoris bastante agrandados. Puede haber de un solo lado lo que es genitales ambiguos, donde hay ovotestes, ovario o testículo, o bilateral, que hay tanto ovario y testículo, tejido ovárico y testicular en ambos lados. Digenesia gonadal mixta, el cariotipo pueden variar en 45X, 46XY. Son genitales internos femeninos y los externos pueden ser femeninos o masculinos. Hay ausencia de inducción gonadal y no hay desarrollo de mamas ni menstruación. Es importante pues, conocer todo este tipo de malformaciones. Que lo podemos ver es tratar de identificarlos. Tuve una oportunidad, estaba yo por cirugía plástica y nos llamaron para quitar un tejido mamario que había en un señor, un muchacho que tenía ginecomastia. Nos llamaron para retirar el tejido mamario y urología iba a descender los testículos porque tenía los escrotos vacíos, iba a hacer un descenso en los testículos a ver si había posibilidades para fertilidad, ¿no? Y entonces urología estaba tratando de buscar en el canal inguinal los testículos y no los conseguía. Se hizo una abertura abdominal y se consiguió dentro del abdomen útero, trompas y ovarios bien, de buen tamaño, funcionables. Y era por fuera, pues genitales masculinos, en verdad un pene pequeño, pero había escroto y todo, y por dentro completamente útero, trompas y ovarios. Las características fenotípicas eran masculinas y psicológicamente pues criado como varón,
pues se consideraba un varón y sin embargo tenía por dentro completamente los órganos internos femeninos. Entonces todo esto es importante que nosotros podamos sospechar o ver ante cualquier niño o niña que de repente no desarrolle caracteres sexuales secundarios o pase ya mucho tiempo y no se observe, por ejemplo, menstruación. Vamos a ver aquí lo que son algunas malformaciones del útero, agenesia uterina, donde forma el útero unicornio. Unicornio en un solo cuerpo, o sea, el otro conducto paramesonéfrico no se forma uno solo, y tenemos entonces un solo cuerno. En este caso se llama útero didelfo, es decir, se forman dos úteros, se duplica, una duplicación completa del útero, y por eso vamos a ver dos úteros y dos vaginas, porque se mantiene una duplicación completa, una sola trompa, un solo ovario de cada lado, pero lo que es un útero didelfo, dos úteros como tal. También tuve la experiencia con uno de ellos, una paciente que nos llegó que se había embarazado y resulta que ella asegura que la habían esterilizado. Bueno, lo cierto que hicimos la cesárea. Cuando hacemos la cesárea, abrimos el útero, sacamos el bebé, cerramos y vamos a revisar esa trompa para buscar si había sido esterilizada la vez pasada, y no vemos absolutamente nada. La trompa estaba perfecta, no había sido tocada, no había ninguna sutura, no había ningún corte ni nada. Entonces hicimos la esterilización. Pero cuando buscamos del otro lado, vemos entonces otro útero, es decir, la otra parte, digamos, del útero, que sí tenía la sutura, estaba cortado, estaba esterilizado, estaba quemado. Y del otro lado habían amarrado, era un ligamento redondo, y entonces lo confundieron quizás con la otra trompa. Entonces ella se embarazó, por supuesto, del otro lado, de la otra trompa, del otro ovario, porque pues estaba perfectamente fértil por ese lado. Entonces hay muchas malformaciones, imagina, que generan unas experiencias importantes en medicina. Aquí tenemos el útero bicornio, donde se forman, digamos que dos cavidades, un solo cuello uterino, pero dos cavidades. Podemos ver algunas variaciones aquí donde está ubicado, entonces se forma, digamos que se llama bilocular porque hay dos cavidades. Cuando habla de unilocular o bilocular se refiere a la cavidad uterina. Entonces bilocular completo, dos cavidades, ¿ok? Y podemos ver también una separación completa ahí del canal uterino. La función incompleta de los conductos puede ser paramesonéfricos, que sería la causal embriológica. Función incompleta de los conductos paramesonéfricos. Vemos unicervical bilocular. ¿Qué significa esto? Un solo cuello uterino, unicervical. Bilocular porque hay dos cavidades, ¿sí? Entonces, unicervical, bilocular. En este caso tenemos bicervical, hay dos cuellos, pero un solo cavidad uterina, es decir, bicervical, unilocular. Aquí tenemos donde hay una atresia completa de los conductos paramesonéfricos, no hay cavidad, ¿ok? Se forma una sola lámina, hay una útero unicornio con una asta rudimentaria, es decir, no se tabica, digamos, la segunda. Aquí también parcialmente excavado, no hay tabicación tampoco del otro lado. Y bueno, tenemos diferentes patologías donde inclusive el ovario pues queda elevado, digamos, a nivel del mesosigmoides. Hay algún tipo de patología. Aquí tenemos lo que es en la vagina. Ya habíamos visto en la formación de la vagina cómo los conductos paramesonéfricos ya fusionados tocan el seno urogenital en la región posterior y van formando la estimulación de ese seno para que se forme esa placa, y se van desarrollando lo que son los bulbos senovaginales o sinovaginales. Inicialmente, para la formación de la vagina, la región craneal de ese bulbo senovaginal se expande, en la región craneal se expande y va alargando entonces el canal vaginal. Por eso es que la vagina se va alargando, pero a expensa inicialmente de la porción craneal del seno bulbo vaginal o del bulbo senovaginal. Tenemos, bueno, aquí lo mismo, lo que son características del útero arqueado, bicorne, unicorne, didelfo. Cada una de esas características, pues, podemos ver alteraciones en la función de los conductos paramesonéfricos. En este caso, se desarrolla uno solo y en el otro no se une a este, queda como un cuerno rudimentario a un lado del útero como tal funcional. Defectos uterinos, entonces tenemos que la duplicación del útero, tanto el útero arqueado como también como el útero bicornio, es por una falta de fusión
de los conductos paramesonéfricos. El bicorne con atresia del cuello uterino son atresias que son parciales, completas, incompletas. La duplicación de la vagina o la atresia vaginal es donde no hay desarrollo de los bulbos sinovaginales, ¿ok? O no hay su tabicación, ¿ok? Bueno, vamos a tratar de recordar, hacer hincapié en lo que son las causas embriológicas, digamos, de estas patologías y de la diferente diferenciación entre lo que es los conductos masculinos y femeninos y los remanentes de cada uno de ellos. Bueno, gracias por su atención.